¿Hay algo que tus padres te dijeron de niño que aún hoy no puedes olvidar? En mi caso, fue algo que mi madre me repitió durante años. Algo que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Desde que era pequeña, mi madre me contaba que había tenido una hermana gemela, que Sofía así la llamaba. Murió durante el parto. Decía que yo había sido fuerte, que logré sobrevivir, pero que algo de mi hermana había quedado en mí. A veces, cuando me portaba mal, me decía con una sonrisa triste: «Esa es Sofía, está en ti, sois inseparables, Lucía». Tenía solo 5 años cuando me enseñó por primera vez una cajita de madera. Dentro había un gorrito de bebé, rosa, perfectamente doblado. Era de ella, decía acariciándolo. «A ti te compramos uno azul». Papá nunca hablaba del tema. Cuando mamá lo mencionaba, él simplemente bajaba la mirada y se quedaba en silencio. Mamá solía hablarme de las conexiones mágicas entre gemelos. Me preguntaba si a veces me sentía triste sin razón o si tenía la sensación de que alguien faltaba. Y sí, lo sentía. Toda mi infancia estuvo marcada por esa ausencia, como si a mi lado siempre hubiera espacio para alguien que no estaba. Cada año, en mi cumpleaños, mamá me llevaba a un pequeño cementerio en un pueblo de Alicante. Allí decía que habían esparcido las cenizas de Sofía. Llevábamos flores, un juguete pequeño, y yo me sentaba junto a la lápida sin nombre. Le hablaba en mi mente, mientras mamá lloraba en silencio. Era nuestro ritual, nuestro pequeño secreto. Papá nunca nos acompañaba. Cuando tenía 12 años, la encontré llorando en el baño, sosteniendo el gorrito rosa contra el pecho. Le pregunté cómo se habría llamado mi hermana si hubiera vivido. Sofía, me dijo, era el nombre de tu abuela y combinaba contigo Lucía y Sofía, como nacidas para estar juntas. Ese día todo se volvió más real. Tener un nombre le dio vida a esa ausencia. Sofía no era solo un fantasma, era mi hermana, mi otra mitad. Papá nos dejó cuando yo tenía 16. Ya discutían mucho, bebía. La noche antes de marcharse lo oí gritarle que todo había ido demasiado lejos. Mamá lloraba, repitiendo que solo intentaba protegerme. Hoy tengo 24 años. No he vuelto a ir a hablar con mi padre. Mamá siempre me dijo que se mudó a Murcia y formó otra familia. Nunca dudé de ella. ¿Por qué habría de hacerlo? Hasta que hace un mes recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien llamada Sofía Morales. La foto de perfil era la de una chica que era yo. Mismo rostro, mismo lunar en el hombro, mismo cabello. Era como mirarme al espejo. Acepté la solicitud por pura curiosidad o quizá por necesidad. Algo en mí sabía que no era una broma. Le escribí: ¿nos conocemos? Su respuesta fue inmediata: creo que eres mi hermana. Fui adoptada al nacer. Llevo años buscando a mi familia biológica. El corazón se me cayó al suelo. Llamé a mamá a los gritos exigiendo explicaciones. Me colgó. Durante días no respondió mis llamadas. Mientras tanto, Sofía me mandó fotos. Luego hicimos una videollamada. Era como hablar conmigo misma. Mismo lunar en el hombro izquierdo, los mismos pulgares hiperflexibles, incluso la risa idéntica. Me contó que había sido criada por una pareja gallega, Carlos y Elena. Desde pequeña le dijeron que era adoptada. Cuando cumplió 22 años pidió sus registros de adopción y se enteró de que era gemela. Desde entonces me buscaba. Yo no podía creerlo. Toda mi vida se construyó sobre la idea de que Sofía estaba muerta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían podido mentirme así? Fui a casa de mamá. Hacía meses que no la veía en persona, solo hablábamos por teléfono. Su piso estaba vacío. La vecina me dijo que se había marchado 3 días antes, sin dejar dirección. Sentí que me rompía. Llamé a la única persona que podría saber algo, mi tía Carmen, hermana de mamá. Solo dijo: es complicado, Lucía, no es mi historia para contar. Desesperada hice lo que juré que nunca haría. Busqué a mi padre. Después de varias horas lo encontré. Trabajaba en un taller en las afueras de Murcia. Llamé al número. Una voz contestó. La reconocí al instante. ¿Javier?, pregunté. Silencio, soy yo. Lucía. Se echó a llorar. Me contó todo. Después de nuestro nacimiento, mamá sufrió psicosis posparto. Los médicos recomendaron internarla, pero se negó al tratamiento. Se obsesionó con la idea de que tener gemelas era peligroso, que una haría daño a la otra. Amenazó con hacerse daño, incluso con hacernos daño a nosotras, si no arreglaban la situación. Papá creyó que sería algo temporal,
Quería ayudarla y pensó que podríamos reunirnos más adelante. Unos amigos suyos, Carlos y Elena, no podían tener hijos. Ellos adoptaron a Sofía solo por unos meses, me dijo, para que mamá se estabilizara, pero ocurrió lo contrario. Mamá creó una historia en la que Sofía había muerto, y la creyó. Los médicos decían que confrontarla podía empeorar su estado. Mientras él hablaba, mis manos temblaban. Cada cumpleaños en el cementerio, cada noche hablándole en mi mente. Todo había sido una mentira. Papá siguió. Intenté mantener contacto con Carlos y Elena para saber cómo estaba Sofía. Pero tu madre se dio cuenta. Me acusó de querer traerla de vuelta. Se volvió paranoica. Me denunció por violencia. Presentó papeles falsos. Yo no podía ni respirar. ¿Por qué no volviste a buscarme? Se quedó callado. Mucho tiempo. Luego dijo, lo intenté. Pero ella consiguió una orden de alejamiento. Yo tenía miedo de que huyera contigo. Colgué. Me quedé sola en el coche, mirando la nada. El móvil vibraba. Sofía estaba preocupada por mí, mi hermana, viva, real. Volví a mi apartamento como en trance. No podía pensar. Solo recordaba la caja con el gorrito rosa. Si Sofía no había muerto, ¿de dónde lo sacó mamá? Se lo mencioné a Sofía. Ella se quedó callada. Luego dijo, mis padres me dieron un gorro azul cuando cumplí 18. Dijeron que era lo que llevaba puesto cuando me adoptaron. Me quedé helada. Si Sofía tenía el azul y mamá guardaba el rosa, ¿había intercambiado nuestras identidades? ¿Era yo Sofía y ella Lucía? ¿Mi nombre también era parte de la mentira? Tercera actualización. No pude dormir esa noche. El mensaje de mi madre me perseguía. Esa frase, no tenía otra opción. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un hospital a 2 horas de Valencia. Una mujer había sido ingresada tras una sobredosis de pastillas. Había dado un nombre falso, pero con mi número como contacto de emergencia. Era mamá, sobrevivió. Los médicos la estabilizaron físicamente, pero mentalmente estaba en crisis. Se negaba a verme. Decía cosas incoherentes, que debía terminar lo que empezó, que debía proteger a Lucía antes de que fuera demasiado tarde. Sofía condujo desde Galicia esa misma tarde. Quería conocerme, pero también entender. Nos encontramos en el aparcamiento de mi edificio. Cuando bajó del coche, sentí que el mundo se detenía. Era como mirarme al espejo, pero el reflejo respiraba. Nos quedamos en silencio. Luego ella susurró mi nombre. Y rompimos en llanto, nos abrazamos, lloramos, reímos. Era como volver a casa, a un hogar que nunca conocí. Pasamos horas hablando. A las 2 nos dan urticaria las joyas baratas. Ninguna soporta las aceitunas. Dormimos con una almohada entre las rodillas. Nuestras firmas en el DNI son totalmente distintas. La suya, perfecta. La mía, un garabato, era mágico. Pero debajo de todo, hervía la rabia. Mamá nos robó esto. Nos robó cumpleaños, peleas de hermanas, secretos. Una vida compartida. Esa misma noche, decidimos ir al hospital. Los médicos dijeron que mamá seguía alterada, pero que podía recibir visitas. No sabían que no iría sola. Sofía se quedó en el coche. No queríamos que mamá la viera de golpe. El pabellón psiquiátrico era gris, sin ventanas, con luces frías y olor a lejía. Una enfermera me acompañó hasta su habitación. Mamá parecía diminuta en la cama. Tenía el rostro pálido, el pelo enredado. Cuando me vio, rompió a llorar. Lo siento, hija. No quería que lo supieras así. Me senté junto a ella. Quería gritarle, sacudirla, pero estaba tan rota. ¿Por qué?, le pregunté. Desvió la mirada. Dijo que durante años los médicos intentaron explicárselo. Psicosis postparto, delirios paranoides, pero para ella, lo que veía era real. Habló de pesadillas. Soñaba que Sofía intentaba matarme siendo un bebé. Decía que la encontraba de pie junto a mi cuna, que sus ojos estaban vacíos, que una voz le repetía, solo una puede sobrevivir. Me dio náuseas oírlo. Luego le pregunté por los gorros. Ella parecía confundida. El rosa era de Sofía. El azul, tuyo. Siempre fue así. Tú eres Lucía, al menos. De eso no era una mentira más. Le dije que Sofía estaba viva. Se quedó congelada. Entonces empezó a gritar, un chillido agudo, animal. Se arrancó la vía del brazo. La sangre salpicó las sábanas. Las enfermeras entraron corriendo. Me sacaron de la habitación mientras ella gritaba, la malvada viene a matarte. No la dejes entrar. Tengo que salvarte. Corrí al coche. Sofía me esperaba, inquieta. Cuando me vio, empezó a llorar. Le conté lo que había pasado. Nos quedamos en silencio, agarradas de la mano. Esa noche, el hospital llamó. Mamá seguía sedada,
pero preguntaba por mí, solo por mí. El médico me suplicó que no llevara a Sofía, dijo que el delirio era tan fuerte que su presencia podría desatar algo peor. Sofía entendió. Me abrazó fuerte, ya esperé 24 años. Puedo esperar un poco más. Cuarta actualización. A los pocos días, recibí otra llamada del hospital. Mamá se negaba a comer. Decía que Sofía había envenenado su comida. El médico me pidió que fuera a hablar con ella. Tal vez, con mi presencia, la convencería de comer algo. Fui sola. Sofía se quedó en mi apartamento. Mamá estaba más delgada. Sus ojos estaban hundidos, moviéndose nerviosos por la habitación. Apenas me vio, susurró, «Está aquí. Sofía está aquí». Lo siento en el aire. Intenté calmarla. Le dije que Sofía no estaba en el hospital. Me rogó que no volviera a casa. «No es seguro», repetía. «Ella te va a engañar». Busqué otro enfoque. Le mostré una foto de nosotras dos abrazadas. Ella cerró los ojos con fuerza. Se negó a mirarla. «No, no, no». Le conté lo parecidas que éramos, lo que compartíamos. Como al fin me sentía completa, entonces abrió los ojos y me miró con una tristeza profunda. «He fallado», susurró. «He intentado manteneros separadas. He intentado salvarte, pero no he podido. Perdóname por lo que tengo que hacer». No entendí lo que quiso decir. Aún no después de esa visita, los médicos pensaron que mamá estaba mejorando. Comió algo, tomó su medicación. Estaba más tranquila. Esa noche, durante el cambio de turno, se escapó, convenció a una enfermera de que se sentía mejor. Aprovechó un descuido. Cuando se dieron cuenta, ya no estaba en el hospital. La policía nos llamó. Vinieron a mi apartamento. Tomaron su descripción. Nos recomendaron que no durmiéramos allí. «No lo decimos oficialmente», dijo uno de ellos, «pero creemos que podría intentar hacer daño». Sofía y yo nos mudamos a un hotel en las afueras. Dormía en la cama de al lado. Yo no podía cerrar los ojos. A cada rato la miraba. Aún no creía que fuera real. Al día siguiente, papá llegó desde Murcia. No lo veía hacía 8 años. Tenía más arrugas, el pelo gris. Sofía abrió la puerta. Se abrazaron como si se conocieran de toda la vida. Yo me quedé parada junto a la ventana, incapaz de moverme. Nos sentamos los tres en la habitación del hotel, intentando pensar, ¿dónde podría haber ido mamá? Tal vez al cementerio, sugerí. Era su sitio seguro. Papá lo descartó. La policía ya había revisado allí. Sofía preguntó si había algún otro lugar importante para mamá. Recordé una cabaña en Asturias donde pasábamos los veranos. Antes de que papá se fuera, mamá decía que era el único lugar donde se sentía en paz. Papá se puso serio. Esa casa era nuestra. La vendimos cuando vosotras nacisteis, para pagar gastos. Pero, ella siempre hablaba de volver. Llamó al dueño actual. Era un anciano que solo usaba la cabaña en temporada de caza. Dijo que no iba desde hacía meses, pero que podía haber señales de alguien. No lo dudamos. Cogimos el coche y emprendimos el viaje de 3 horas hacia el norte. El camino fue tenso. Papá intentaba explicarse. Era joven. Estaba perdido. Los médicos decían que separaros sería temporal. Solo hasta que tu madre mejorara. Pero mamá nunca mejoró. Creó una historia, un delirio, y lo convirtió en realidad. Yo lo escuchaba. Parte de mí lo entendía, pero otra parte, no podía perdonarle. Nos robó 24 años, nos robó la oportunidad de crecer juntas, nos hizo creer que la muerte nos separaba, cuando en realidad fue el miedo. Quinta actualización. La cabaña estaba igual que en mi infancia, pequeña, de madera, rodeada de árboles. Papá quiso entrar primero, pero Sofía y yo lo detuvimos. Era entre nosotras y mamá. La puerta no tenía llave. Dentro, silencio, polvo, y un aire de pasado detenido. No la vimos en la cocina, ni en el salón. La encontramos en el dormitorio del fondo, sentada en el suelo, rodeada de fotos y papeles. Tenía un frasco de pastillas en la mano. Papá intentó acercarse, pero ella se encogió, sin mirar a Sofía. Cuando Sofía dio un paso, empezó a tararear como si quisiera bloquear su presencia. Me arrodillé con cuidado. «Mamá, ven con nosotros». Ella negó. Sabía que este día llegaría. La oscura ha vuelto. Le temblaban las manos. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. «He ido escondiendo pastillas en el hospital, una por una. Para esto». Sofía dio un paso más. Mamá volvió la mirada hacia mí. «¿Quieres la verdad?». Asentí. Dijo que durante el embarazo soñaba con 2 niñas, una buena, una peligrosa. Y al nacer, lo supo, quién era quién. Decía que veía a Sofía junto a mi cuna cuando aún no podía ni caminar, que sus ojos estaban vacíos, que una voz le repetía, «Solo una puede vivir». No la odiaba, dijo, solo quería protegernos. Separarnos fue un acto de amor, un intento de redención. Se oían sirenas en la distancia. Papá daba la ubicación por teléfono. Mamá miró el frasco, pero yo ya lo tenía. No luchó,
Se rindió, los médicos la trasladaron a una unidad psiquiátrica cerrada. Dijeron que probablemente no saldría, eso fue hace 3 semanas. Sofía volvió a Galicia, pero hablamos a diario. Está buscando piso cerca. Sus padres fueron maravillosos. Incluso ofrecieron cenar con papá. Una familia extraña, rota, pero familia, con papá, voy paso a paso. Tiene 1000 errores, pero también muchas cicatrices. Visito a mamá 2 veces por semana. A veces está presente, a veces no. Un día, le mostré una foto de Sofía y yo. La miró y dijo, se os ve felices juntas. Fue solo una frase, pero por primera vez, no hubo miedo, mi vida entera giró alrededor de una hermana fantasma, pero el verdadero horror fue vivir sin ella. Ahora la tengo, y aunque no podamos recuperar el pasado, el futuro es nuestro, juntas, como debimos estar desde el principio. Si te atrapó esta historia, deja un corazón rojo y comenta qué habrías hecho tú. Sígueme para más historias reales que no te dejarán dormir, y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te faltaba algo, sin saber qué era?